los que me conocen, soy enfermera de un equipo de paliativos de Zaragoza, pertenezco al Hospital San Juan, soy miembro de la Junta de Cusidad. Por fin, y lo siento, pero lo tengo que decir, podemos celebrar estas jornadas. Llevamos preparándolas desde 2018, para que luego no se pudieran celebrar porque iban a ser en marzo de 2020. Creo que recordáis todos esa fecha, ¿no? Bueno, en Cusirar decidimos esperar para hacerlas presenciales en vez de online. Sigo. Porque, como decimos en esta tierra, somos muy roceros y nos gusta mucho más el contacto con la gente. Solo quiero dar las gracias a todos por estar aquí en estas jornadas, que están preparadas con mucho mimo y esperando que sean de vuestro agrado. Y ahora voy a pasar a presentar la jornada precongreso, cuyo título es Cuidados paliativos en red. Las redes sociales han llegado a nuestras vidas para quedarse, siendo difícil mantenerse al margen. En el mundo paliativo no podíamos ni debíamos quedarnos atrás y tenemos que aprovecharlas para dar difusión y visibilidad a nuestro trabajo. Por eso no puedo olvidarme de las compañeras Pilar Lázaro y Marisa de la Rica con el blog Carreteras Secundarias, que está gestado aquí en Aragón. En esta mesa vamos a tratar distintas vías para dar difusión a los cuidados paliativos. Y para ello contamos con 3 ponentes de lujo, una de las cuales, desafortunadamente, no podrá asistir de manera presencial y lo va a hacer de manera telemática. Entonces, en primer lugar, voy a presentar a Rosa Gómez y nos va a presentar su ponencia, que es El médico frente a la muerte, que versará sobre la muerte en la práctica clínica y la angustia de médicos y demás profesionales sanitarios, conjunto de reflexiones a partir de un trabajo grupal con médicos de atención primaria. Rosa es médico, esto lo tengo que leer porque es muy largo, médico y doctora en psiquiatría, psiquiatra en los Centros de Salud Mental de Getafe, Parla, Alcorcón, en Madrid, es psicoanalista, psicoterapeuta grupal, además de didacta y supervisora de FEAP. Fue fundadora en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, AEN, en sus 2 secciones, la de psicoanálisis y psicoterapia de grupo, y en esta última presidenta desde 2012 hasta el 2019. Exsecretaria general y vicepresidenta de la AEN en el periodo del 86 al 93 y miembro del equipo docente de la escuela y del equipo directivo de la revista Área 3. Cuando quiera, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a las jornadas, al Congreso. Mi trabajo se titula La angustia frente a la muerte del paciente y de los profesionales. Introducción. En nuestra época se oculta la muerte desde el contexto social e institucional, se transmite al ámbito familiar. La muerte es un hecho del que no se debe hablar. La negación social es internalizada por pacientes y familiares y, por supuesto, en la práctica de los clínicos. Una negación que promoverá actitudes contradictorias frente a la muerte. La enfermedad terminal y la muerte del paciente es una problemática central para los equipos de cuidados paliativos. En este texto me centraré en los conflictos, dilemas y afectos del profesional frente a la posibilidad de la muerte de sus pacientes. Estas reflexiones las he realizado a partir del trabajo en grupos operativos con profesionales que trabajaban en paliativos y también con médicos y enfermeras de atención primaria. La tarea era hablar sobre la relación médico-paciente, que incluía trabajar sobre los obstáculos, ansiedades, angustias y temores frente a la enfermedad y a la muerte. El objetivo era dotarles de instrumentos para mejorar el vínculo terapéutico, para poder cuidar, apoyar y mejorar la calidad de vida de los pacientes hasta el momento de su muerte. Freud, creador del psicoanálisis, investigó esta temática ampliamente en consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Afirmó que el hombre hace una negación
y que de esta negación se hicieron cargo las religiones. La devaluaron la vida terrenal a una preparación para la otra vida, que era la más valiosa. También se inventaron existencias anteriores prolongando la vida en el pasado, como se observa en las teorías de la transmigración de las almas y en la reencarnación. ¿Por qué esta negación? Porque se precisa despojar a la muerte de su verdadera significación, el término de la existencia. Siguiente apartado. Las angustias de los profesionales. En los equipos de paliativos, los psicólogos, enfermeros y médicos tienen la tarea cotidiana de trabajar con personas moribundas y familiares, todos en situaciones de duelo. La conciencia de la muerte produce angustia, afecto fundamental de la condición del ser humano, un afecto que hace consciente la contingencia de la existencia. Sabemos que los temores y dificultades ante estas circunstancias dolorosas, si no son elaboradas, no permitirán afrontar, enciende la cámara. Ay, perdón porque creía que los organizadores eran los que encendían la cámara. Disculparme, lo siento muchísimo. Bueno, estaba diciendo que el impacto de la muerte en la persona del médico ya fue señalado por Marañón hace muchos años, quien afirmó que la vida de los médicos estaba llena de las angustias y emociones que rodeaban el tema de la muerte. Hace unos años escribí un artículo sobre esta temática y posteriormente traté este tema en mi libro El médico como persona en la relación médico-paciente. En él concluí que la relación entre ambos, la falta de formación, la falta de apoyo social y el sufrimiento del paciente eran las variables que generaban mayor ansiedad y angustia al médico, que era mayor aún con enfermos graves y terminales. Este trabajo lo hice con médicos de atención primaria, posteriormente trabajé con equipos de paliativos y aunque algunas veces hable del médico, por supuesto se hace extensivo a todos los profesionales, porque también trabajé con psicólogos, con enfermeras, con asistentes sociales. Las carencias en la formación psicológica y en la relación terapéutica son responsables de que estas situaciones difíciles sean más dolorosas y angustiosas. De ahí que llevemos años insistiendo en la relevancia de la formación psicológica de todos los profesionales sanitarios. Las angustiosas y complejas circunstancias de la profesión las observamos en estos decires grupales o en estos que llamamos emergentes grupales. Un médico decía, el médico lleva muchas muertes encima, y una enfermera comentaba, la muerte nos genera mucha impotencia, nos influye en la vida por su constante presencia. Los temores, angustias y ansiedades de los profesionales frente a la enfermedad se incrementan cuando ésta presupone la invalidez o muerte del paciente y cuando los afectos son demasiado perturbadores pueden causar el abandono del paciente. Sabemos que la muerte real o imaginaria se evidencia como una de las situaciones más ansiógenas de la profesión sanitaria. Una difícil tarea clínica que se vive con autoexigencia, impotencia y culpa. Dicen, me angustia lo poco que sé. Si hubiera estudiado más, no hubiera muerto. Siguiente apartado. Informar qué, a quién, cómo y cuándo. La necesidad de ocultar al paciente todo lo referente a su enfermedad se ha defendido desde los tiempos de Hipócrates. Por ello, informar o no a los pacientes con enfermedades graves o terminales supone un dilema ético e incluso un conflicto para el profesional. Al aprobar la Ley del Derecho a la Información en el 1977 en Estados Unidos, se obligaba al personal sanitario a dar el diagnóstico al enfermo. Pero a partir de esa fecha, la situación se invirtió. Los profesionales sanitarios proporcionaban información, pero de forma significativa disminuyeron los deseos de informarse del paciente. Los médicos, si se angustian demasiado,
pueden esconder el diagnóstico aún en los casos en los que el paciente les haya pedido la verdad. El cáncer es uno de los diagnósticos que movilizaba más angustia, a pesar de que un porcentaje muy importante de estos pacientes se curen. En el grupo, con emoción, comentaban: el cáncer es tabú, no sabes qué decirles. Les dices cáncer y se quedan hechos polvo. La comunicación de la verdad exige una preparación adecuada de los profesionales, del enfermo, de la familia y también su posterior apoyo. La información, siguiente apartado, ha de estar en función del deseo del paciente. En el diálogo grupal observaron el desconocimiento del deseo y la ambivalencia en pacientes y familiares. Decían: no sabes si el paciente quiere oírlo o no. Le dices que tiene un cáncer y al día siguiente el paciente te dice que se encuentra mejor. Se lo dices a la familia: yo creo que lo sabe, y ellos insisten en que no. En el trabajo grupal detectaron que el desconocimiento del deseo del paciente era el primer escollo a resolver para poder dar estos diagnósticos. Tomaron insight de estas complejas situaciones. Me he dado cuenta de que algunos pacientes quieren vivir engañados. Las sucesivas elaboraciones que se realizaron en los grupos permitió potenciar el deseo común de saber entre todos y observar las diversas negaciones del fin de la vida, además de estas ambivalencias de pacientes y familiares. Concluían diciendo: ellos quieren y no quieren saber. Escuchar y escucharse en el grupo posibilitó descubrir algunas cuestiones centrales, entre ellas la demanda de pacientes y familiares, y relacionarlo con la personalidad del enfermo y la importancia de investigar la relación del enfermo con su enfermedad. Así decían: el primer paso es si te dicen que les digas la verdad. Tenemos que valorar la personalidad del paciente. Tenemos que saber si quiere escuchar o no el diagnóstico. Yo, en principio, no digo la verdad, a no ser que me pregunten. La escucha y el reconocimiento de esta ambivalencia permite observar y escuchar sus propias ambivalencias respecto a dar o no estos diagnósticos graves, y de ese modo el profesional puede relacionarlo también con su propia personalidad. Se darán cuenta que la ambivalencia es mutua, se da en el paciente, en la familia y también en ellos mismos con interacciones recíprocas. Reconocer y aceptar las diferencias de los pacientes y de los profesionales les permitió comprender que unos prefieren conocer el diagnóstico y el pronóstico para evitar la conspiración del silencio, mientras que otros no quieren saberlo, aunque este desconocimiento les lleve a afrontar la enfermedad con negación, ansiedad y angustia. Y estos afectos dificultarán su evolución y tratamiento. En el proceso dialéctico grupal, a través de preguntas y respuestas, emergieron algunas preguntas centrales. ¿Qué información tranquiliza al paciente? ¿En qué momento ofrecerla? En el progresivo diálogo alcanzaron, ¿no?, a estos 4 interrogantes: ¿qué informar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién? A 3 de estas preguntas responde Ibáñez: a quien pida, busca y quiera información, pues quien nada pregunta, nada quiere saber. Sabemos que la información dosificada y ofrecida de manera pertinente a los pacientes con cáncer favorece su adaptación psicológica. Los niveles previos de funcionamiento y la disminución de la sintomatología psicopatológica aparecida al inicio de la enfermedad. Por tanto, si se toma la decisión de comunicar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento cuando se tenga cualquier patología que comprometa la vida, esta comunicación ha de realizarse paulatinamente. Se han de tener en cuenta las distintas etapas por las que atraviesa el paciente en el proceso de su enfermedad.
Los familiares pueden hacer más complejas estas circunstancias porque desean conocer lo que le sucede al enfermo y al mismo tiempo evitar por todos los medios que el paciente se entere. Pero esta negación generará situaciones contradictorias porque lo negado será transmitido inconscientemente a través de gestos, expresiones y actitudes, incrementando el sufrimiento y la soledad del paciente. Siguiente apartado. El sufrimiento subjetivo del paciente y del profesional. La pregunta clave es: ¿cómo se comunica la información al paciente? No se trata de dar una respuesta afirmativa o negativa, como dice Kübler-Ross, que trabajó muchos años con pacientes moribundos. En su investigación afirmó que todos sus pacientes conocían la situación, aunque no se les hubiera informado. Lo único que pedían era que el médico se lo comunicara de manera aceptable. En su libro sobre la muerte y los moribundos recoge numerosas referencias a pacientes que no pudieron compartir este momento tan importante de su vida debido a la intensa ansiedad de los profesionales. La autora concluyó señalando que la capacidad de negación del paciente era directamente proporcional a la del médico. Si para el profesional era un tema tabú y terrible, no podría abordar las vivencias del paciente frente a la muerte y éste no podría afrontarla con serenidad. Las conductas de abandono del paciente y de la familia o, paradójicamente, las reacciones contrarias, es decir, las actitudes de masiva identificación con el paciente, son efecto de la angustia y de los mecanismos defensivos del profesional de represión, negación y evitación. Estas actitudes contrapuestas las observamos en estos dos emergentes centrales. La primera muestra el deseo de abandono. La enfermera decía: yo pensaba, y me decía, no puedo desaparecer del mapa. Y la masiva identificación la observamos a través del comentario de esta médica. Hay que preservarse, si no te mueres con cada uno un poco. Estos temores y angustias los observamos también en otra profesional, que dice: en estas situaciones yo sonrío y salgo lo más rápido posible de la habitación. Si muere, no le doy el pésame a la familia, no puedo. Por eso es importante tomar conciencia de la angustia que produce estas situaciones para prevenir las actitudes de huida y de abandono. Es preciso elaborar las ansiedades y angustias en el contacto con pacientes terminales para evitar actuaciones incomprensibles hacia el paciente, para no abandonarle en momentos tan dolorosos cuando su principal deseo es sentirse acompañado. En el proceso grupal, a las preguntas previas debe informarse, qué informar y cómo, y la otra pregunta que era: ¿el paciente puede querernos saber?, se añadió otro interrogante: ¿qué puede hacer el médico? Apartado siguiente. La contratransferencia de los médicos. La pregunta sobre la función terapéutica del profesional precisa elaborar estos afectos que perturban su práctica clínica, que sabemos están en función de su personalidad y de su propia relación con la muerte. Estas dificultades también las evidenciamos en este diálogo grupal. ¿Habéis hablado de la muerte? Yo, si me lo dijeran, no lo aceptaría. Yo lo viví con una persona de cerca y no lo aceptas. Otro dice: no hay que decir nada, no hay nadie preparado para asumir que te quedan 3 meses. Nadie quiere saber eso. Otro decía: no puedes llorar por lo que le pasa, para eso está la familia. Prefiero hacer bromas con el paciente para que no piense en lo que tiene. Y el último: ¿tú lo querrías saber? Yo no. Cuando me muera, me muero.
Si un compañero lo supiera y me conociera, me mentiría. Para mí sería una realidad desastrosa. Los grupos operativos que hacíamos fueron muy eficaces para elaborar la angustia de los profesionales. Es un trabajo imprescindible para abordar las dificultades en la relación profesional paciente-familia. Si la muerte del paciente presupone un cuestionamiento y sentimientos de fracaso en el profesional, estos afectos y sentimientos serán más intensos. El interés de estas metodologías grupales es que permiten trabajar la contratransferencia del profesional. Esto se refiere a los afectos del profesional hacia el paciente. Sabemos que estas transferencias pueden ser motor del tratamiento. Son afectos que se transfieren, ¿no?, del profesional al paciente. También las otras se dan del paciente al profesional. Si son recíprocas, sirven para el conocimiento del objeto, pero cuando son obstáculo, dificultan el conocimiento, sobre todo cuando se depositan aquellos afectos que corresponden a relaciones significativas del pasado del profesional. Es decir, si son afectos que corresponden al profesional y que tienen que ver con su historia pasada, con su historia, ¿no?, de la infancia que no ha sido elaborada, en ese caso pues se podría causar iatrogenia. Por eso es tan importante trabajar sobre estas cuestiones. Mostrar sus vulnerabilidades les permitió pedir ayuda y expresar su deseo de contener y acompañar al paciente, que en algunos casos había sido inhibida por las fantasías de producirle daño o por sentirse culpables ante su muerte. Evidenciar sus contradicciones, dudas y el sufrimiento que les producía estas situaciones posibilitó que la culpa emergiera en toda su magnitud. No sabes qué hacer. ¿Qué tenía que haber hecho? No lo sé. Ella murió muy mal. Te sientes culpable. Llevas muchas muertes encima. El trabajo de elaboración grupal facilitó la expresión de sus afectos, sentimientos y emociones, entre ellas la angustia, la ansiedad, la omnipotencia, la impotencia, la pena, la tristeza y la culpa. Reconocer y aceptar sus limitaciones frente a la muerte les permitió vincularse mejor con la vida. Decían: siento pena ahora cuando me dicen que ha muerto. Te das cuenta de que la vida no depende de nosotros, aunque a veces el médico se haga responsable y culpable de la muerte del paciente. Otra dice: aunque mueran los pacientes, creo que hay que seguir haciendo cosas. Y el último apartado: prepararse para morir. En este vínculo se genera una compleja red de afectos, angustias y ansiedades que se interrelacionan. Unos afectos que se precisan elaborar para que los pacientes no mueran solos y para que los profesionales no se hagan cargo de las culpas que se generan en la práctica clínica. La pregunta ¿qué tenía que haber hecho? No lo sé. Ella murió muy mal, nos vuelve a hacer presente que el hombre huye de la muerte y que el profesional, como mujer, hombre que es, también necesita huir de esta dolorosa realidad. Tomar conciencia de estas dificultades les permitió mostrar su necesidad de pedir ayuda. Los pacientes necesitan apoyo, pero también tú la necesitas. Tienes que poner límites, si no, la angustia de los otros te invade. Tomaron conciencia de cómo influían estos afectos en el paciente. Aquí recordar a Freud, ¿no? Freud sabía que el temor a la muerte era uno de los aspectos más engorrosos de la medicina y por ello insistía y decía: no debe engañarse a los enfermos. Expresó este deseo para sí mismo cuando llegara su momento. Pidió que se le tratara con respeto y que se le advirtiera para estar preparado.
necesitaba estar informado sobre cualquier fase de su enfermedad y pedía que se le permitiera morir con dignidad. Estos aspectos los trata magistralmente Tolstoy en su obra Iván Ilich, que os recomiendo a todos que lo leáis todos y todas porque es precioso y además es muy breve. En este maravilloso libro refleja muy bien las vivencias del enfermo, su sufrimiento psicológico y también la ansiedad del profesional y de la familia, y asimismo los mecanismos de evitación y negación de todos los implicados. Tolstoy nos describe estas situaciones y los diferentes mecanismos que llevan a la incomunicación y al aislamiento del enfermo. En este proceso, el paciente aprende a no preguntar porque teme la respuesta del profesional y porque percibe que el médico elude la situación y no desea ponerle en apuros. Tampoco preguntará a los familiares porque teme hacerles sentirse culpables. De este modo, el paciente se verá obligado a vivir en solitario lo más esencial de su vida, su propia muerte. El imperativo ético de informar al paciente y a la familia no resuelve la pregunta sobre lo que se debe saber hacer frente a la posible muerte del paciente. Sabemos que los profesionales pueden tener clara su obligación de informar y, sin embargo, al darse esta situación, bloquearse por no saber qué hacer ni qué decir. Muestra de esta dificultad es la expresión de una médica que con gran emoción y llanto decía: «Creo que lo hice mal». Me llegó a decir cogiéndome del cuello: «¿Pero esto es un cáncer?». Yo no fui capaz de decírselo. Me había preparado para decirle la verdad y no pude. Después ya no habló más. Me acobardé. Me lo preguntó entre gritos y lloros. Me pareció que quería que le dijera que no. Se murió sospechando y sola. Sufrí mucho. Tenía que haber pedido ayuda. La elaboración grupal posibilitó dialectizar las diferentes posiciones frente a la muerte. La enfermera, que no podía dar el pésame, reconoció la angustia que le producía la posibilidad de la muerte de los pacientes, y más avanzado el proceso grupal, pudo pensar en el ser para la muerte, condición del ser humano. Decía: «Creía que nunca me iba a tocar. Ahora me doy cuenta de que yo también me voy a morir, a pesar de estar haciendo planes toda la vida. Es muy triste si no hay nada después. Toda la vida trabajando, luchando y luego te mueres. No lo entiendo si no hay nada. En mi trabajo ahora miro al paciente y pienso lo que habrá luchado y luego en un momento ya no está». Con estas palabras podemos constatar que el problema es el drama existencial del paciente y del profesional. No es la información acerca de lo biológico, que es un saber que suele ser conocido para el profesional. Lo problemático es cómo acompañar a un moribundo a pasar el tránsito de la vida a la no existencia. En este difícil trance, como diría Kubler-Ross, es importante que alguien escuche con serenidad la rabia, la tristeza, el dolor, los miedos y las fantasías del paciente. El médico ha de respetar, el médico y los profesionales sanitarios, las enfermeras, los asistentes sociales, han de respetar los mecanismos defensivos del paciente y estar disponible cuando éste esté en disposición de manifestar sus sentimientos frente a la posibilidad de su muerte. Es preciso ayudarle a separarse de las relaciones más significativas y también apoyar a la familia. Esta ha de comprender que la muerte en ocasiones es un gran alivio y que los pacientes mueren con más facilidad si se les ayuda a desligarse lentamente
de las relaciones importantes de su vida. Y ya para terminar, insistimos también en la importancia de facilitar la expresión de los sentimientos a la familia, y si es posible antes de que se produzca la muerte, para facilitar mejor su elaboración. De esta forma podrán prevenirse muchos duelos patológicos que sabemos son causantes de patologías graves y muy graves, ya sean enfermedades mentales o enfermedades somáticas. Lo veíamos diariamente en nuestras consultas. Porque, aunque no podamos hacer más por el paciente, en los momentos cercanos a la muerte, podremos estar presentes en silencio, ya que es muy reconfortante para el paciente saber que estamos a su lado hasta el final. Muchas gracias a todos. Espero que me hayáis podido escuchar bien. Rosa, ¿nos oyes? Sí, os oigo ahora, sí. Creo que no. Bueno, yo solo quería hacer una reflexión que quizá tendrían que poner una asignatura, aunque fuera cuatrimestral, en enfermería, en medicina, de cómo dar malas noticias. Porque si habéis escuchado la angustia que le da a la gente el decir a un paciente lo que tiene, pues quizá si nos dieran esa asignatura y la trabajáramos, yo creo que ayudaríamos un poco más a veces a los pacientes. Bueno, es solo una reflexión.